Muy buenas noches. Qué bueno verles de nuevo acá, en este lugar tan cómodo. Ojalá hayan pasado un día lleno de las bendiciones del Señor. Esta noche tenemos un estudio muy importante, los 8 pasos de la salvación. Pero antes hay 4 preguntas que quiero contestar antes de comenzar el estudio de esta noche. La primera pregunta es una que surge muy a menudo. Dice así: ¿cómo tener a Dios en mi corazón y poder serle fiel para siempre? Bueno, la respuesta es sencilla, pero el problema es que muchas veces no implementamos en forma práctica la fórmula para poder vivir una vida feliz, una vida de obediencia. En primer lugar, es vital estudiar diariamente la palabra de Dios, llenar nuestra mente de la palabra de Dios y al mismo tiempo impedir leer y ver cosas que contaminen nuestra mente. Es decir, vaciar la mente de lo que es malo y llenar la mente con la palabra de Dios. El segundo ingrediente es la oración. Una vida consecuente de oración. No solamente la oración que hacemos cuando vamos a comer, pero una oración intensa, personal, con el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, la testificación. Es decir, compartir con otros la experiencia que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Testificar en cuanto a lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es complicada la vida espiritual, la vida práctica. Lo difícil es diariamente practicar estas disciplinas de estudiar la palabra, orar a Jesús como un amigo y en tercer lugar contarle a otros cuán maravilloso es el Jesús a quien nosotros conocemos. Así que esa es una respuesta corta. Yo le digo el triángulo de la santificación. El triángulo de la santificación. La segunda pregunta es esta: ¿podemos adelantar o atrasar la venida de Jesús? Buena pregunta, ¿verdad que sí? Como seres humanos, ¿podemos adelantar la segunda venida? ¿Podemos atrasar la segunda venida por lo que nosotros hacemos? Ahora, para contestar esta pregunta, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios sabe la fecha de la segunda venida? ¿Desde cuándo sabe Dios la fecha de la segunda venida? Desde la eternidad. Marcos 13:32 dice, Jesús dijo, que en cuanto al día y la hora, nadie sabe. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, sino solamente ¿quién? El Padre. Entonces yo pregunto, ¿Dios tiene una fecha en su calendario para la segunda venida? Él tiene una fecha. Pero ahora yo les pregunto, si Dios hubiera sabido que nosotros íbamos a estar listos para la segunda venida antes de esa fecha, ¿hubiera colocado Dios esa fecha? ¿Sí o no? Claro. Dios puso la fecha de acuerdo cuando Él sabía que nosotros íbamos a estar listos. Se demora en el sentido de que si nosotros hubiéramos hecho lo que debemos hacer, Él hubiera puesto una fecha anterior. Él no demora, nosotros demoramos la segunda venida. Porque Dios no conoce una demora. Ustedes pueden leer en 2 Pedro 3. Nos dice que Dios no demora, sino que es paciente, porque no quiere que nadie
que nadie se pierda. Así que para nosotros hay demora. Para Dios no, porque Dios tiene una fecha, Él conoce el fin desde el principio y puso la fecha de acuerdo a cuando Él sabía que su iglesia iba a estar lista. Si la iglesia hubiera estado lista antes, hubiera colocado esa fecha. Número 3. Pablo dice que hay 2 pactos. Gálatas 4. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 o son lo mismo? Solo hay un pacto a través de toda la historia. El pacto comenzó, según Zacarías 6, comenzó cuando el Padre y el Hijo formaron el pacto de paz. Y básicamente eso significa que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo y elaboraron un plan en caso de que el hombre pecara. Y Jesús le dijo al Padre, si el hombre peca, todavía el hombre no había sido creado, pero Dios planifica todo de antemano. Si el hombre llega a pecar, Jesús dijo, yo voy a ir a la tierra, me voy a encarnar, voy a vivir una vida perfecta que se le exige a los seres humanos, voy a cargar los pecados de ellos para salvarlos del pecado y restaurarlos a donde estaba la raza humana al comienzo. Ese fue el pacto entre el Padre y el Hijo de salvar al hombre. Ahora, ese pacto estuvo oculto, según 1 Pedro 18 al 20, oculto de los siglos pasados, antes del pecado. El plan estaba hecho, pero fue revelado por primera vez en Génesis 3:15, cuando se prometió que la simiente de la mujer, Cristo, iba a aplastar la cabeza de Satanás y que Satanás iba a poder herir el calcañar de Jesús, que se refiere a la crucifixión de Jesús. Ahora, el pacto que Dios le dio a Abraham, el pacto que Dios le dio a Israel, el pacto que Dios le dio a los apóstoles, el pacto que Dios tiene hoy en día es el mismo pacto, es el pacto del plan de la salvación. Pero ahora déjenme explicarles algo. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. ¿Por qué se le llama al primer pacto el antiguo pacto? Es muy sencillo. Porque todo lo del antiguo pacto eran ceremonias que apuntaban hacia la venida de Jesús. Es decir, la gente en el Antiguo Testamento era salva por la fe en lo que iba a hacer Jesús. Mientras que el nuevo pacto es cuando Jesús ya cumplió todas esas ceremonias y ahora nosotros no miramos hacia adelante por fe a la salvación en Cristo, sino porque Cristo ya hizo todo lo que se revelaba en el santuario. Nosotros miramos hacia atrás por fe a lo que hizo Jesús para la salvación. La gente del Antiguo Testamento se salvaba de la misma forma como la gente del Nuevo Testamento. Lo único es que en el Antiguo Testamento se salvaban a base de la promesa de la venida del Mesías, mientras que nosotros hoy creemos en el Cristo que ya vino para la salvación, pero Cristo es el Salvador para todos los seres humanos en todas las dispensaciones. Así que el antiguo pacto es el de ceremonias. Por ejemplo, Israel sacrificaba un cordero. Cuando ellos sacrificaban el cordero, ¿qué debían estar pensando? Que ese cordero representaba ¿qué? El Mesías venidero. La sangre de ese cordero no quitaba el pecado, porque la sangre de animales no puede quitar el pecado. Pero si ellos tenían fe y veían a Cristo en ese sacrificio, Dios aceptaba la fe de ellos en el sacrificio futuro de Cristo, porque su enfoque no era el cordero, sino era que era Jesús. ¿Me están entendiendo o no? Y cuando Cristo vino, ya Él es el cordero. Anoche estudiamos, ¿qué representa el maná? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Hablamos de la roca. ¿Qué representa la roca? A Cristo. Cuando Israel vio a Moisés levantar la vara, golpear la roca y el salir el agua de la roca, ellos debían haber entendido que la vara del juicio de Dios iba a caer sobre Jesús en nuestro lugar.
Y como resultado, Él iba a poder derramar el Espíritu Santo que es representado por el agua. ¿Están entendiendo la relación entre el antiguo y el nuevo? No es que el viejo, bueno, ese viejo ya no sirve. No, el viejo era importante porque apuntaba hacia adelante. Pero cuando Cristo vino, el viejo pacto ya pasa. Ya no hay que sacrificar corderos. Ya no hay que celebrar la Pascua. Pero lo que quería enseñar la Pascua todavía perdura el día de hoy. La cuarta pregunta es, si el Espíritu Santo es una persona. La respuesta es sí. Hay 3 personas en la deidad. La fórmula bautismal lo dice, que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautizó había 3. Una voz habló del cielo, el Espíritu Santo descendió como paloma y Jesús se bautizó. El Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo oye, al Espíritu Santo se le puede mentir. La historia de Ananías y Zafira son todas características de una persona. Usted no le puede mentir a una fuerza activa, se le miente a una persona. Así que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y la gente dice, bueno, pastor, entonces si son 3, son 3 dioses. No. Son 3 personas, un solo Dios. Y usted dice, pero eso es ridículo. Porque 1 más 1 más 1 no es igual a 1. Lo que pasa es que no entendemos bien. En la Biblia, cuando dice que Dios es uno, no significa que es una sola persona, sino son 3 personas y son uno en el sentido de unidad. Son 3 personas perfectamente unidas y todas son Dios. Les doy un ejemplo. Yo pregunto, hay una pareja aquí que son esposo y esposa. Ahí tenemos esposo y esposa. Pónganse de pie un momentico. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos? Lo siento en el alma. Jesús dijo que Dios los creó varón y hembra y ya no son 2 sino 1. 2 personas pero 1, porque están unidas en matrimonio. Con los constructores de la Torre de Babel, Dios dijo, el pueblo es 1, pero había mucha gente construyendo la torre. Jesús oró, haz de los discípulos 1, como tú y yo somos 1. Es decir, no es un 1 matemático, sino que es un 1 en el sentido de unidad y unión. El Padre, Hijo, Espíritu Santo están en perfecta unión. Nunca hay discordia, nunca están de acuerdo, siempre están en la misma página. Pero son 3. Así que en términos teológicos, 1 más 1 más 1 igual 1. Claro, sabemos que matemáticamente no es así, pero estamos hablando en sentido de unidad. Bueno, muy buenas, excelentes preguntas. Ahora vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendiga nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos en este lugar. Gracias porque podemos abrir tu palabra. Esa palabra que es una guía segura en un mundo que anda tan completamente confundido. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté presente para abrir nuestra mente, para entender y nuestro corazón para recibir. Que podamos entender la amplitud del plan de salvación para que tengamos en nuestra mente cuán maravilloso eres tú. Te damos gracias por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a hablar de los 8 pasos de la salvación. El primer paso es que el pecado no comenzó en la tierra.
El pecado no comenzó en la tierra. La Biblia nos dice que en el cielo un personaje que se llamaba Lucifer escogió usar su libre albedrío para pecar. Ustedes pueden leer eso en Isaías 14, 12 al 14 y en el libro de Ezequiel el capítulo 28. Por alguna razón inexplicable, quería tumbar a Dios de su trono y quería ocupar el trono de Dios. Y dice en Ezequiel 28 que él pecó en el cielo. Pero no pecó solo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 3 y 4, dice que logró conquistar a una tercera parte de los ángeles. Y el número de los ángeles, según la Biblia, son millones de millones. Esos son los demonios de la época de Jesús. Los demonios que echó Jesús fueron los ángeles que cayeron con Satanás. Ahora, ¿cuáles argumentos usó Satanás en el cielo? Él dijo, mire, Dios es un dictador. Dios quita la libertad. Dios impone la observancia de la ley. Y yo, si ustedes me ponen en el trono, yo lo voy a dejar hacer lo que ustedes quieran. Les voy a dar libertad. Porque ustedes mismos pueden decidir qué es bueno y qué es malo. No tienen que esperar que Dios les diga esto es bueno y esto es malo. Eso los restringe a ustedes. Ahora, el problema del pecado entonces es universal. El problema del pecado no solo es en este mundo. El problema incluye a todo el universo. Y si el problema es universal, la solución también tiene que ser ¿qué? También tiene que ser universal. Nosotros a veces preguntamos, ¿por qué fue que Cristo vino a la tierra? Para salvarme a mí. Sí, también eso. Pero la razón por la cual Jesús vino y por la cual ministra es mucho más amplio. El propósito del plan de salvación no es solamente salvar a los seres humanos, sino para vindicar a Dios ante todo el universo, para contestar las acusaciones de Satanás contra Dios, para demostrar que Dios tiene razón y Satanás es un demonio y mentiroso. Así que el primer punto es que el problema del pecado es universal y por lo tanto la solución tiene que incluir a todo el universo. Ahora, relacionado con esto, en el primer punto, es que la Biblia nos dice que Dios creó un mundo perfecto en 7 días literales de 24 horas cada uno. Colocó a Adán y Eva, personas reales, en ese huerto literal y les dio libre albedrío. Pero también puso un árbol en el huerto para que ellos pudieran usar su libre albedrío para obedecer a Dios o para escoger otro camino. Y como todos sabemos, Adán y Eva escogieron ejercer su libre albedrío escuchando la voz de la serpiente. Pero el problema no terminó allí, porque cuando el pecado infectó a Adán y Eva, infectó también a todos sus descendientes. Se esparció por todo el mundo, porque dicen Romanos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Así que el pecado comenzó en el cielo, incluye a Satanás, los ángeles malos y todos los habitantes de este mundo. Y escuchen, el propósito del plan de salvación no es solamente salvar al hombre, sino justificar a Dios ante el universo y mostrar que Satanás es un mentiroso, que Dios es amor, que Dios es justo,
que el carácter de Dios es hermoso y que Satanás es el maligno. Ese es el propósito. Y Dios resuelve el problema del pecado en el santuario. Ahora, ¿qué queremos decir por el santuario? Esta noche vamos a seguir los pasos de Jesús. 7 pasos a través del santuario. El primer punto que cubrimos fue el origen del pecado en el cielo y que Dios tiene que resolver el problema del pecado no solo en la tierra, sino también en el cielo. El segundo punto es que el Señor Jesucristo toma varios pasos a través del santuario. Ahora, puede ser que aquí haya gente que no sabe lo que es el santuario, así que se los voy a describir. El campamento de Israel rodeaba el santuario. Ahí era que vivían los pecadores. ¿Ok? Es decir, el santuario no comienza en el atrio. El santuario comienza en el campamento donde viven los pecadores, los que necesitan la salvación. Luego hay un edificio que tiene un patio o un atrio. Entra uno por la puerta del atrio y ahí está un altar a donde se sacrificaban y se colocaban los animales. Luego se mueve uno más hacia la carpa, del patio a la carpa, y ahí encuentra uno un lavacro, porque el sacerdote cuando sacrificaba el animal se manchaba de sangre y necesitaba lavarse antes de entrar a la carpa. Después del lavacro se encontraba un apartamento que se conoce como el lugar santo. Y luego, cuando uno avanza más hacia adentro, está el lugar santísimo del santuario. Y luego lo interesante es que Jesús está tomando todos estos pasos en orden. Empieza en el campamento, luego al altar, luego va al atrio, al lavacro, luego su obra en el lugar santo, luego va y desempeña la obra en el lugar santísimo, y entonces luego regresa al atrio, a donde se encuentra un macho cabrío llamado Azazel, y le coloca todos los pecados que entraron al santuario a través del arrepentimiento y la confesión del pecado y la fe en Jesús. Todos esos los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y entonces el macho cabrío Azazel es destruido. Y entonces el Señor Jesucristo habita nuevamente en el campamento con todos sus seres creados que se salvaron. Ahora vamos a estudiar, vamos a desmenuzar todos estos pasos de Jesús en el santuario. En primer lugar, vamos a notar que el santuario comienza en el campamento, a donde vivían los israelitas. Dicho sea de paso, tenemos que entender que el santuario terrenal era una copia del santuario en el cielo. ¿Ok? El santuario en la tierra, Dios lo dio para que pudiéramos entender la obra de Cristo en la tierra y la obra de Cristo en el cielo. Ahora, el primer paso es lo que ocurre en el campamento, donde viven los pecadores. ¿Cuál fue el primer paso de Jesús en el plan de la salvación? Tal vez esto sorprenda a muchos, porque generalmente comenzamos hablando de la cruz, que Jesús comenzó su obra en la cruz, pero no fue así. El primer paso fue que Jesús vino a esta tierra a habitar con nosotros en nuestro campamento. Antes de su muerte, Jesús vivió aquí 33 años. ¿Por qué no fue sacrificado Jesús mucho antes de eso? ¿Por qué Jesús vivió en nuestro campamento con nosotros por 30 y algo de años antes de ir a la cruz? Vamos a leer algunos versículos de la Biblia y voy a avanzar rápido porque hay mucho material que cubrir en nuestro tema de esta noche. Este es el tema más difícil de presentar por el tiempo, porque hay demasiado material para que podamos entenderlo. En Éxodo 25:8, ustedes pueden anotar esto. Dicho sea de paso, si ustedes quieren,
tener copias de todos estos sermones que estoy predicando aquí, me dan su correo electrónico y yo se los mando. Son más de 100 páginas, son como 120 páginas de material. Sermones bien escritos, no solamente bosquejos, sermones completos. Y así ustedes pueden leerlos, estudiarlos, para ver si es así o no. Pues yo no tengo ningún problema en decirles que cuando yo predico, ustedes deben ir a la Biblia para ver si lo que yo les estoy diciendo es la verdad. El apóstol Pablo dice, bueno, los bereanos, esos eran buena gente, porque cuando yo predicaba, ellos miraban a ver si lo que yo estaba diciendo era verdad. Pues si el apóstol Pablo estaba bien con eso, yo también. Así que me anotan su correo electrónico en papelito. Yo cuando regrese, no crean que va a llegar el lunes, porque se demora la secretaria en procesar todo, pero sí les llegará todos los sermones, con todos los versículos, todas las citas, para que ustedes puedan estudiarlos con más calma. Éxodo 25:8 dice, ¿por qué se construyó el santuario? Dice aquí, y harán un santuario para mí, dice Dios. ¿Con qué propósito? Y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál fue el propósito de construir el santuario? Para que Dios pudiera, ¿qué? Habitar entre el pueblo. Noten Juan 1 y el versículo 14. Juan 1 y el versículo 14. Está hablando de la encarnación de Jesús. Y dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y luego, ¿qué palabra se usa? ¿Y qué? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino y ¿qué hizo? Habitó entre nosotros, en nuestro campamento, podríamos decir. Noten Mateo 1 y el versículo 23. Mateo 1, 23, versículo muy bien conocido, generalmente se lee en época de Navidad. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde comienza el santuario? Cuando Jesús se encarna para habitar entre nosotros. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué significa eso? Les voy a explicar. ¿Cuál fue el primer resultado del pecado cuando Adán y Eva pecaron? ¿Saben cuál fue el primer resultado? Antes estaban cubiertos de la gloria con una luz gloriosa de Dios en su inocencia. Pero cuando pecaron, perdieron el manto de gloria y se vieron ¿qué? Desnudos. ¿Qué representa el manto en la Biblia? ¿Qué representa la ropa en la Biblia? Representa la justicia. Como pecaron, perdieron su ¿qué? Su justicia. Se vieron desnudos. Pecaron y perdieron su manto espiritual. Y como resultado, la luz que los cubría se fue también. Ahora, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús a esta tierra para vivir en nuestro campamento? El propósito de Jesús era vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Jesús vivió una vida de perfecta obediencia? Jesús tejió un manto espiritual que puede cubrir nuestra desnudez. Sí. ¿Y cómo tejió Jesús ese manto? Por su vida obediente. Ahora escuchen bien, muy importante. Muchos cristianos enfatizan la cruz. Y no hay ningún problema, la cruz es muy importante. Pero ¿saben algo? La vida de Jesús es tan importante como su muerte en la cruz. Y les explico por qué. Sencillamente porque el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento tenía que ser sin mancha. El cordero no podía tener defecto cuando se sacrificaba. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús vino a esta tierra y antes de ir a la cruz, Él tenía que vivir una vida perfecta, sin defecto.
Y si no vivía una vida sin defecto, su sacrificio no hubiera sido aceptado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y si yo le pregunto, ¿qué es más importante, su vida o su muerte? Su vida es igualmente importante. Primero tenía que vivir en nuestro medio, vivir una vida perfecta sin pecado, sin mancha, sin arruga, porque Él era el Cordero y el Cordero no podía tener mancha. Y luego después viene el segundo paso, el siguiente paso de lo que vamos a hablar. Ahora usted dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús tenía que ser un cordero sin mancha, que su vida tenía que ser perfecta para que su Padre aceptara su sacrificio? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a Levítico 22, 20 al 22. Levítico 22, 20 al 22. Dice aquí, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Yo pregunto, ¿Dios aceptaba una víctima defectuosa? No. Sigue diciendo, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será ¿qué? Sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Sin la vida perfecta de Jesús, su muerte no hubiera sido aceptada. Tenía que vivir primero con nosotros en nuestro campamento. Pero no solamente tenía que ser la víctima sin defecto, sino que el sacerdote también tenía que ser sin defecto. Fíjense lo que dice en el capítulo anterior, Levítico 21, 17 al 21. Levítico 21 y el versículo 17 al 21. Está hablando de el sacerdote que ofrecía a la víctima. La víctima sin defecto, pero el sacerdote que ofrecía a la víctima tenía que ser sin defecto. Y claro, esto está hablando a nivel físico. Pero el cumplimiento mayor es que en Jesús no había un defecto moral. Porque Jesús es el Cordero y es el sacerdote. Y usted dice, ¿cómo puede Jesús ser el sacerdote y el sacrificio? Si el sacerdote ofrecía el sacrificio, la Biblia dice porque Jesús se ofreció a sí mismo. Fue el sacerdote que se ofreció como víctima, ofició su sacrificio y fue el sacrificio. Nota lo que dice aquí. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. La víctima no podía tener defecto y el sacerdote que ofrecía a la víctima tampoco. Jesús es el sacerdote y la víctima, porque Él se ofreció a sí mismo. Claro, el Cordero, que no tenía un defecto físico, representaba el hecho de que Jesús, el Cordero de Dios, no iba a tener defecto moral. ¿Están entendiendo la comparación? El cumplimiento es mucho más amplio. Jesús no es un animal de 4 patas. No quiero ser irreverente al decir eso. El Cordero era una ilustración en miniatura de lo que iba a ser Jesús. Y el sacerdote igual. Y el sacerdote sin defecto, víctima sin defecto, representaba a Jesús, quien en nuestro medio vivió 33 años y nunca cometió un pecado. Era moralmente sin defecto.
Noten Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Está hablando del Cordero Pascual. Recuerden que anoche hablamos sobre el Cordero Pascual. ¿A quién representaba el Cordero Pascual? A Jesús. Y fíjense lo que dice en cuanto al Cordero. El animal será como sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y saben, interesante que en Éxodo dice que al Cordero Pascual no se le podían quebrar los huesos al animal. ¿Por qué? Porque cuando Cristo colgó en la cruz y los soldados rompieron las piernas de los criminales, vinieron y encontraron que Jesús estaba muerto y no le quebraron las piernas. El hecho de que el Cordero no se le quebraban las piernas era una profecía de que a Jesús, un cumplimiento mayor, no se le iban a quebrar las piernas. Ojalá que estén entendiendo la relación tipo-antitipo. Símbolo, cumplimiento del símbolo. Ahora, ¿qué representaba el Cordero perfecto y el sacerdote perfecto? Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Vamos a ver quién es el Cordero sin mancha. Dice allí en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos redimidos con oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué representaba el Cordero que no tenía mancha? A Jesús, que no tenía mancha ni contaminación, moralmente hablando, no tenía pecado. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se hizo el plan? ¿Cuándo se hizo el pacto? Antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, ¿qué representaba el sacerdote? Ya vimos que la víctima no podía tener defecto. Vamos a ver qué representa el sacerdote según el Nuevo Testamento. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Dice aquí el apóstol Pablo, quien yo creo que fue el autor de Hebreos, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, pero sin pecado. No tenía mancha, porque nunca pecó. Noten también lo que dice Hebreos 7 y el versículo 25, hablando de Jesús. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. Dice aquí el apóstol Pablo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el paso, el primer paso en el santuario. El primer paso en nuestra serie es sobre el origen del pecado. Pero el primer paso de Jesús en el santuario es ¿a dónde? En el campamento. Tenía que vivir la vida que Dios nos exige a nosotros para tejer un manto de justicia que nos pudiera regalar. Pero ahora tenemos que ir al altar del sacrificio. Se va moviendo del campamento, entra por la puerta y va al altar del sacrificio. Jesús no solo tenía que tejer un manto que pudiera cubrir nuestra desnudez. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto Jesús no solamente tenía que vivir una vida perfecta,
para darnos un manto de justicia, sino que alguien tenía que pagar por todos los pecados. Y por lo tanto, después de vivir su vida perfecta, Dios el Padre colocó todos los pecados de la historia sobre Cristo Jesús y Él pagó el precio de los pecados. Y ustedes dicen, ¿dónde es eso? ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Vayan conmigo a 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Yo pregunto, si los pecados no hubieran sido colocados con Jesús, ¿quién tendría que morir? Nosotros. Pero Él ocupó nuestro lugar. Todos los pecados de toda la raza humana fueron colocados sobre Él. Dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Al que no conoció pecado. Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, pero el Padre lo hizo ¿qué? Pecado, porque colocó nuestros pecados sobre Él. ¿Y con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él cargó los pecados para que nosotros pudiéramos ser reconocidos como justos. Noten Gálatas 3:13. Gálatas 3 y el versículo 13. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley es mala, ¿verdad? Porque nos maldice. La ley es mala porque nos maldice. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque somos pecadores. La ley maldice el pecado. ¿Recuerdan la ilustración del semáforo? Yo pregunto, cuando usted se pasa un semáforo en rojo y hay un policía ahí, ¿la ley lo maldice? Al que se comió el semáforo, ¿la ley lo maldice? Sí. ¿Qué le van a poner? Una boleta, una multa. Entonces, el problema es con el policía, porque la policía nos maldice. ¿Cuál es el problema? El problema es con el que pecó, maldice porque pecamos. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Él tomó nuestra maldición que nosotros merecíamos, Él la tomó sobre sí. ¿Y por cuántos lo hizo? Yo pregunto, ¿por cuántas personas tejió Jesús un manto de perfecta justicia? Por todos los seres humanos, exceptuando a nadie. ¿Por cuántas personas cargó Jesús los pecados? Por toda persona que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Vivió por todos y murió por todos. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios a Quito. Quito también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántas personas vivió Jesús? Toda persona. ¿Por cuántos murió? Por todos. Noten Hebreos 2 y el versículo 9. Hebreos 2:9. Aquí dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de Jesús, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús murió por Hitler, ¿sí? Jesús murió por las personas más malvadas del mundo, sí. ¿Vivió una vida perfecta por todos los pecadores del mundo? Sí. Entonces ustedes dicen, bueno, si vivió por todos y murió por todos, todos se van a salvar. A eso vamos, a eso vamos. Noten primero de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Nuevamente dice que lo que hizo Jesús, su vida y su muerte fue para todos. Aquí Juan le está escribiendo a los cristianos y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
Jesús es la propiciación por nuestros pecados, es decir, por los creyentes a quienes le está escribiendo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ustedes se dieron cuenta que yo no leí la última parte de Juan 3:16. A eso vamos a ir después. Noten Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53 y el versículo 5 y 6. Nuevamente dice que Jesús murió por todos nosotros. El Padre colocó sobre Él los pecados de todo el mundo, los que se han cometido, los que se están cometiendo y los que todavía se van a cometer. Dice allí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y ahora viene la parte clave, mas Jehová, está hablando del Padre, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados colocó el Padre sobre Jesús? Los pecados de todos nosotros. El peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa no era de Jesús, aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que pudiésemos ser justicia de Dios en él. Son los primeros 2 pasos a través del santuario para resolver el problema universal del pecado. En primer lugar, vivir una vida perfecta y tejer un manto de justicia para todo ser humano. Y segundo, sufrir el castigo que la ley exige para aquellos que la transgreden. El Padre colocó sobre Él todos los pecados de todos los seres humanos. Ahora vamos al siguiente paso. El tercer paso ocurre en el lavacro. Era una fuente, nos estamos moviendo del campamento al altar del sacrificio y ahora a la fuente antes de entrar a la carpa, antes de entrar al lugar santo del santuario. ¿Qué representaba el lavacro? El lavacro era una fuente que tenía agua. Y el propósito de la fuente era que cuando el sacerdote ofrecía una víctima, se manchaba de sangre. Y no podía continuar con su siguiente función hasta que se lavara de todo vestigio de la muerte. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tenía que lavarse de todo vestigio de la muerte, porque la sangre era señal de la muerte. Ahora, fíjense algo interesante. El altar del sacrificio representaba el sacrificio de Cristo. Luego viene la fuente. Así que escuchen bien, la fuente tiene que representar algo, alguna función de Jesús, entre cuando murió en la cruz y comenzó como sumo sacerdote en el día del Pentecostés. Ahora, ¿qué representa la fuente o el lavacro? Vamos a Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Tito 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Dicho sea de paso, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador y nos bautizamos,
¿Quedamos nosotros limpios de todo vestigio del pecado y la muerte? Sí, porque resucitamos ¿a qué? A novedad de vida. Porque hemos lavado el recuerdo del pecado. Dice ahí en Tito 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Se usa la palabra regeneración. Nos lavó con la regeneración. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración? Viene de dos palabras griegas, palín y genesía. La palabra palín significa otra vez. Y genesía significa resucitar o nacer de nuevo. Quiero leerles la definición que da el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Dice, la palabra palín genesía deriva de palín, que significa de nuevo, y génesis, que significa comenzar. Es decir, la palabra significa comenzar de nuevo. Y luego sigue la definición. Y por lo tanto significa nuevo génesis. Ya sea en el sentido de volver a la existencia, volver de la muerte a la vida, renovación a una existencia más elevada, regeneración. Así que, ¿cuál fue el lavamiento de Jesús en el lavacro? Representa cuando Él vivió de nuevo. Representa su resurrección, cuando dejó la muerte atrás, todo vestigio de muerte, como la sangre en los mantos del sacerdote tenía sangre, señal de muerte. Cuando Jesús resucitó, se despojó completamente de todo vestigio de muerte para nunca morir más. La fuente representaba la resurrección de Cristo Jesús. Vivió otra vez. Ahora vamos a 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3 y 4. Ahora quiero preguntarles, mientras ustedes están buscando, ¿qué es más importante? ¿La vida de Jesús en el campamento? ¿Su muerte en el altar? ¿O su resurrección? Si no vive su vida perfecta, su sacrificio no es aceptado. Y Jesús muere y no resucita. Un Salvador muerto no nos puede salvar. Los cristianos solo se enfocan en la cruz y no ven que el plan de salvación abarca un proceso que culmina con el cielo nuevo y la tierra nueva y resuelve el problema del pecado. 1 Corintios 15, vamos a leer el versículo 3 y 4 y luego vamos a leer los versículos 17 y el 19. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Paremos un momento allí. Si Jesús no resucitó, ¿todavía estamos en qué? En nuestros pecados. ¿Tiene algo que ver la resurrección de Jesús con el perdón del pecado? Sí, Señor. Así que si dice, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración y de todos los hombres. Así que si Jesús no vive una vida perfecta, su sacrificio no vale. Y si Jesús no resucita de su sacrificio,
todavía estamos en nuestros pecados. Así que empezamos a captar algo interesante. La solución al pecado no solamente radica en la muerte de Jesús, sino también en su ¿qué? En su resurrección. Ahora vamos al siguiente paso. Cristo ha vivido una vida perfecta. Su vida perfecta ahora lo hace calificado para cargar los pecados. Como Cordero perfecto, muere en la cruz. Su Padre acepta su sacrificio porque es un Cordero sin defecto. Luego Jesús resucita de los muertos en la fuente de la regeneración por su resurrección. Y luego, ¿a dónde va Jesús? Va al primer apartamento del santuario, al lugar santo del santuario. Ahora, recuerdan que yo les pregunté algo muy importante, y es si el Señor Jesucristo murió por los pecados de todos los seres humanos y vivió su vida por todos los seres humanos. La respuesta es sí. Entonces muchos dicen, bueno, entonces todo el mundo se va a salvar, porque si Jesús vivió por ellos y murió por ellos, todo el mundo se salva. Ese concepto tiene un problema muy grave. Escuchen bien. Lo que hizo Jesús por su vida perfecta y su muerte y su resurrección, lo hizo por todos los seres humanos. Pero a partir de la obra en el lugar santo, lo hace solamente por los que reclaman lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Recuerdan que leímos Juan 3:16? Pues vamos a terminar de leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos fue dado Jesús? Por el mundo. Pero ahora noten. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús hizo por su vida y su muerte fue para todo el mundo, pero solo aquellos que reclaman por fe lo que Él hizo se van a salvar. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender este concepto. Quiero que se imaginen un banco. Le vamos a poner el nombre del Banco del Universo. Y un multicuatrillonario que tiene recursos sin límites hace un depósito en ese banco que es suficiente para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Hay suficiente capital para pagar la hipoteca, las tarjetas de crédito, las tarjetas para comprar los departamentos, los préstamos educativos, etcétera. Es decir, hay suficiente capital que Él puso en el banco, este magnate, para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Pero ahora viene la pregunta, ¿de qué vale que ese fondo esté disponible si nadie sabe que está disponible? Así que el dueño del banco que hizo ese depósito, que puede pagar todas las deudas de todos los seres humanos, usa todos los medios de comunicación para avisarle a la gente que hay este fondo inagotable. A través de palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, la prensa, Facebook, Twitter, WhatsApp. Reparte la noticia de que un magnate ha hecho un depósito en el banco que puede pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Pero hay una condición, y es que la persona debe arrepentirse de haberse endeudado, confesar que hizo mal al haberse endeudado y confiar que el dueño del banco va a cumplir su palabra. Y luego tiene que ir al banco para sacar el capital. Ahora, ¿por qué les he hecho esta historia? Muy sencillo. Cuando Jesús vivió su vida perfecta y murió en la cruz, hizo un depósito de méritos en el cielo que pueden pagar las deudas de todos los seres humanos. Pero solo aquel que se arrepiente de haberse endeudado
Confiesó que hizo mal al endeudarse. Y tiene fe que Cristo está dispuesto de tomar su vida y su muerte para ponérselo a su cuenta. Solo esos se benefician de lo que hizo Jesús. ¿Me están entendiendo o no? Hay que reclamar individual y personalmente lo que Jesús hizo. Quiero leerles esta cita en la matutina Hijos e Hijos de Dios, página 24. Esta idea del banco yo no la inventé, yo la conseguí en esta cita. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable. ¿Qué hay? Se ve la ilustración del banco. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que viene de su obediencia. Cuando Jesús obedeció, hizo un depósito en el fondo inagotable, en el cielo, de méritos. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones, escuchen, cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas, con las oraciones, los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. ¡Qué tremenda cita! Hay un fondo inagotable en el cielo donde la vida perfecta de Jesús y su muerte en la cruz es suficiente para salvar a todos los seres humanos, sin excepción, pero solo los que reclaman individualmente lo que Jesús hizo a través de la oración se van a beneficiar por eso. Vamos a leer algunos versículos. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús en el cielo ahora? Cuando ascendió al cielo, ¿sabe lo que empezó a hacer? Empezó a perdonar los pecados de las personas que vienen a Él para reclamar el capital. Está depositando el capital a individuos que vienen a Él. Ahora vamos a ver eso. 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué función desempeña Jesús? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué es un abogado? Uno que defiende a otro. Si pecamos, ¿tenemos qué? Tenemos un abogado. ¿Qué clase de abogado? El justo. Jesús va ante el Padre y le dice: Padre, el pastor Bor es pecador, se ha arrepentido, ha confesado su pecado, ha orado. Padre, yo soy justo, acepta mi justicia en lugar de él. Por eso dice el justo. Nota lo que dice Hebreos 7:25. Yo pregunto, ¿Jesús intercede por todo el mundo? No, Jesús no intercede por todo el mundo. Jesús fue al cielo a interceder. Dice, no intercede por todo el mundo. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes salva perpetuamente? A los que por Él, por medio de Jesús, se acercan a Dios. ¿Por quiénes intercede Jesús? Por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Y luego dice, viviendo siempre para interceder. ¿Por qué? Para interceder por ellos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Perdonó Jesús todos los pecados en la cruz? Cuando yo hago esa pregunta, la respuesta siempre es sí, pero es una respuesta errónea. Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Jesús hizo provisión para perdonar los pecados. ¿Recuerdan la ilustración del banco? Ahora usted dice, ¿qué quiere decir eso, pastor?
que no perdonó los pecados en la cruz. No. Vamos a Hechos 2:38. Esto puede sorprender a muchos. Siempre que yo digo esto y hago esa pregunta, dicen, sí, perdonó todos los pecados en la cruz. No, Señor. Tenía los medios para perdonar por su vida y su muerte. Fíjense lo que dice Hechos 2:38. Es el día del Pentecostés. El apóstol Pedro está predicando un sermón a los judíos. Y fíjense lo que les dice. Les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Qué cosa? ¿Es individual esto, sí o no? ¿Individual? Sí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuál es la condición para recibir perdón? Arrepentirse y bautizarse. Si esa es la condición, no fueron perdonados en la cruz. El que se arrepiente está reclamando la vida y la muerte de Cristo. Hechos 5:31. Hechos 5 y el versículo 31. Hablando de cuando Jesús fue exaltado al lugar santo, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Están captando esto o no? ¿A qué fue Jesús al cielo? Para dar perdón de pecados. Pues si después que se fue al cielo da perdón de pecados, entonces los pecados no fueron perdonados en la cruz, pero la provisión estaba hecha. Ustedes conocen muy bien ese versículo de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿es individual eso? ¿Es individual la confesión? Si confesamos, ¿es porque nos arrepentimos? Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo nos perdonan los pecados? Cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos. Y aquí dice cuando nosotros confesamos los pecados. Es decir, en ese momento nosotros estamos reclamando el capital que Él depositó, sus méritos. Ustedes conocen tal vez Proverbios 28:13, a donde dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. Es decir, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos pecamos, nosotros venimos a Jesús el intercesor y le decimos, Señor Jesús, me arrepiento, estoy triste por haber cometido este pecado. Te confieso que no debería haberle hecho, pero Señor, yo tengo fe de que si yo vengo a ti, tú vas a tomar tu vida perfecta y tu muerte por el pecado y me lo vas a poner a mi cuenta. Eso es algo individual, no corpóreo. Quiero leerles un par de citas, uno que se encuentra en Fe y Obras, página 110, escrito por Elena White. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? El pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. ¿Qué tiene que hacer el pecador para recibir justificación? Tiene que ser un pecador ¿qué? Penitente. No significa hacer penitencia como la Iglesia Católica. Penitencia significa triste por el pecado. Y luego da esta linda promesa. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, ¿es individual eso? Sí. Está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. ¡Qué cosa tan tremenda! En la otra cita, también en una matutina, La fe por la cual vivo, página 109, ella escribió, la gracia de Cristo justifica gratuitamente
al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. ¿La justificación es qué cosa? Es el perdón pleno y completo del pecado. Y ahora escuchen, el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe perdón. ¿Cuándo es que la persona recibe perdón? ¿Cuando Cristo murió en la cruz? No. ¿Hizo provisión Jesús en la cruz? ¿Hizo provisión por su vida? ¿Ganó el capital? ¿El capital está en el banco? ¿Hay que reclamarlo personalmente? Sí, Señor. Y luego dice, se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. ¿Qué significa se le imputa? ¿Qué significa esa palabra imputar? Es una palabra teológica. Significa que se le acredita la justicia de Cristo. Se le pone a su cuenta la justicia de Cristo. Y la Biblia dice que somos aceptos en el amado. El Padre ya no nos mira a nosotros, nos mira a Jesús. Porque Él es nuestro representante, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor. Eso es lo que hace Jesús cuando fue al cielo. Para recibir clientes arrepentidos y para tomar la obra que Él hizo para ponerlo a su cuenta. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Su vida perfecta? ¿Su muerte en la cruz? ¿Su resurrección? ¿O su intercesión? Los cristianos dicen, la cruz, Cristo murió en la cruz. Y se quedan allí. Pero cada paso es un paso adicional que es indispensable. La salvación es un proceso. No es un evento, sencillamente. Es una serie de eventos. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El joven era egoísta. Le dijo al papá, mira, estoy cansado de las restricciones de la casa. Quiero libertad. Dame mi parte de la herencia y me voy. Joven ingrato. Por un tiempo disfrutó, entre comillas, de los placeres del mundo. Con muchos amigos, mientras que había plata. Pero ustedes saben cómo es la historia. Cuando se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Y llegó a ser un desastre para él. Terminó compitiendo por la comida con los puercos. Un judío que ni siquiera se le permitía tocar un puerco y está luchando por la comida con los puercos. Y cuando está en esa condición deplorable, pecador, el hermano dijo que se acostó con rameras, deshonrando a su padre. Y está en el abismo. Se empieza a acordar de la casa. Ay, qué bueno era mi papá. Yo quiero regresar a casa. Quiero regresar a casa, dice él. ¿Qué es lo que atrajo al joven a la casa? El papá. Se arrepiente. ¿Se arrepintió, sí o no? Y preparó su discurso. Dice, voy a ir y voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Es verdad que no era digno? ¿Era verdad que no era digno? Claro que era verdad que no era digno. Y llega a la casa, está lejos. Y el padre todos los días está mirando. Ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Saben que la Biblia dice que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento? Es decir, el arrepentimiento no es algo que nos sale a nosotros. El amor de Dios nos lleva a arrepentirnos cuando vemos su bondad y su amor. Y cuando está lejos, el padre está esperando, ahí está mirando. Y el padre se cruza de brazos y dice, vamos a esperar que llegue ese sinvergüenza acá.
¿No? ¿Qué hace el padre? Cuando el joven está aún lejos, el padre corre y lo abraza. Y ni siquiera le deja terminar el discurso. Ahora aquí viene la pregunta clave. ¿Cuándo le colocó el padre el manto? ¿Cuándo le colocó el manto? Le colocó el manto cuando se arrepintió de lo que hizo. El Padre entonces le colocó el manto. ¿Cuándo es que Dios nos coloca el manto de la justicia de Cristo? Cuando regresamos al hogar del Padre, confesamos nuestro pecado, arrepentidos, y entonces el Señor Jesucristo toma su manto de justicia y nos lo pone y nos trata como si nunca hubiésemos pecado. ¿Me están entendiendo? Ahora vamos al siguiente paso. En el lugar santísimo. Nos estamos moviendo del campamento al altar, al lavacro, al lugar santo y ahora al lugar santísimo. En el lugar santísimo se realizaba el juicio. El juicio. Y le voy a explicar por qué. Cuando en Israel los judíos pecaban, traían un animal, colocaban su mano sobre la cabeza del animal y confesaban su pecado sobre la cabeza del cordero, digamos, porque eran otros animales también. Colocaban la mano sobre la cabeza del cordero y confesaban su pecado sobre la cabeza del cordero. Y luego ellos sacrificaban, ellos luego degollaban al cordero. Sus pecados, por colocar la mano sobre la cabeza del animal, su pecado era transferido del pecador a la víctima. Y podían irse a su casa contentos y perdonados, porque su pecado había sido colocado sobre la víctima. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, colocamos nuestros pecados sobre el Señor Jesús, nos podemos ir a nuestras casas saltando de alegría sin ningún sentido de culpa. Pero el servicio no terminaba allí, porque luego la sangre de ese cordero estaba contaminada con el pecado del pecador que había sido transferido a la víctima. Y entonces el sacerdote tomaba de la sangre de la víctima que llevaba el registro del pecado e introducía la sangre en el lugar santísimo, el velo del lugar santísimo del santuario. Y de esa manera el santuario era transferido del pecador a la víctima y de la víctima por medio del sacerdote al santuario. Y como resultado, ¿qué pasaba con el santuario? Se contaminaba, porque la sangre llevaba la contaminación del pecado. Pero una vez al año, en el Yom Kippur, en el día de expiación, se realizaba la purificación del santuario. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y todos los pecados que habían entrado al santuario, porque la persona había orado, se había arrepentido, había confesado sus pecados, había manifestado fe en Cristo, esos pecados estaban en el santuario. El pecador estaba libre porque había colocado sus pecados en la víctima y la víctima a través del santuario. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba para tomar esos pecados y sacarlos del santuario o purificar el santuario. Eso es lo que se hacía en el lugar santísimo del santuario. No era introducir primordialmente el pecado al santuario, sino era purificar el pecado que había entrado, el registro del pecado, sacarlo del santuario. Ahora algunas personas dicen, entonces pastor, usted está diciendo que en el santuario celestial están registrados, que está contaminado el santuario celestial con todos los pecados de los cuales se han arrepentido los pecadores. ¿Cómo puede el pecado estar en un lugar tan santísimo? Siempre dicen eso. Y yo les pregunto, entonces yo les hago una pregunta para contestar esa. Yo pregunto, ¿Jesús era puro, santo y perfecto?
¿Cargó el pecado? ¿Cómo es que alguien tan santo, puro y perfecto puede cargar el pecado? Porque no era de él. El pecado en el santuario contamina el santuario, pero no es el pecado de él. Es el pecado de los pecadores. No le pertenece al santuario. Como el pecado no le pertenecía a Cristo tampoco. Así que una vez al año el santuario se purificaba. ¿Y saben lo que representa eso? Eso representa el juicio. Y muchos cristianos no les gusta esta etapa de la vida de Jesús. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes van a ser juzgados? ¿Quiénes son juzgados en el santuario celestial? Todos los que profesaron a Jesús. ¿Por qué razón? Porque son los pecados de los que profesaron a Cristo y metieron los pecados al santuario, que son considerados, que tienen que ser purificados. Ahora fíjense esto. Todas las personas que confiesan a Cristo son verdaderos creyentes. Yo les pregunto, ¿todos los cristianos que reclaman a Cristo son verdaderos creyentes? No. Yo les pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Y la cizaña está en la iglesia? ¿Son gente que profesan a Cristo, sí o no? Claro. ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? Sí, porque los haréis pescadores de hombres. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. Hay personas que dicen Señor, Señor, y Jesús le dice, yo no los conozco a ustedes. Hay en la iglesia lobos vestidos de oveja. Todos reclamaron a Jesús, pero hay creyentes genuinos y hay creyentes falsos. Y por eso hay que hacer un juicio en el cielo para ver quiénes introdujeron el pecado al santuario, que estaban verdaderamente arrepentidos, tristes por el pecado, confesándolo y manifestando fe en Jesús. Porque hay muchos que lo que hicieron fue derramar lágrimas de cocodrilo. Yo pregunto, una vez que Dios ha perdonado a alguien, ¿le puede revocar el perdón? Sí, Señor. ¿Qué pastor? ¿Dios puede revocar el perdón que dio? Sí, Señor. El propósito del juicio es que Jesús va a separar a los verdaderos creyentes de los falsos. Y cuando termine con todos los casos, Él va a saber quiénes son miembros de su pueblo para entonces llevárselos al cielo. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo sabe, pastor, que Dios revoca el perdón? ¿Ustedes recuerdan la historia de los dos deudores que contó Jesús? Había un individuo que debía 10,000 talentos, una suma exorbitante que nunca podía pagar. Y la persona a quien le debía el dinero lo convocó y dijo, ven acá, págame todo lo que me debes. Era una deuda que no podía pagar. Y le dice al acreedor, dice, dame tiempo. Y el acreedor le dice, ¿qué tiempo? Ni en 10,000 años tú me vas a pagar la deuda que tienes. Y entonces empezó, como dicen los colombianos, a berrear, a llorar. Ay, por favor, dame tiempo, porque lo iban a echar a la cárcel. Y cuando el acreedor vio que estaba llorando y por favor, dame tiempo, el acreedor le dice, voy a hacer algo mejor. Perdona la deuda, vete. Gracias. ¿Sí o no? Dice, wow, tremendo. Porque clamé, me perdonó, no tuve que pagar la deuda. Ay, se va saltando de alegría. Y sale por la puerta y se encuentra a alguien que le debía 100 denarios. Que era el equivalente de 100 días de trabajo. Se podía pagar aunque fuera en cuotas. Y dice la Biblia que le dijo, págame lo que me debes.
Y el individuo le dice lo mismo, le dice, ay, perdóname, dame tiempo. Le dice, ¿qué tiempo ni qué pan caliente? Págame. Y dice que lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando. Pues los siervos del acreedor estaban observando. Son los ángeles que registran nuestras acciones, si nuestro arrepentimiento es genuino o no. Le fueron y le contaron al acreedor, ¿saben lo que hizo ese individuo? Que tú le perdonaste una deuda que no podía pagar. Salió y estaba ahorcando a uno para que le pagara una deuda que podía pagar. Y el acreedor dijo, tráigame ese caballero acá. Y ustedes saben, esta historia está en Mateo 18. Dice que le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía, y murió en la cárcel porque era una deuda que no podía pagar. Eso es lo que quiso decir Jesús: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero escuchen bien, hay muchos cristianos profesos que han reclamado el perdón por los pecados que nunca podrían pagar y maltratan a sus semejantes. Es decir, son falsos creyentes, y el propósito de purificar el santuario es sacar todos los pecados de los que verdaderamente fueron penitentes para tener un santuario limpio. Y luego viene el siguiente paso. El sumo sacerdote, cuando traía todos los pecados que habían sido confesados, de los cuales se habían arrepentido, de los que tenían fe en Jesús, entonces sacaba y traía todos esos pecados, y en la puerta del santuario, fuera de la carpa, estaba esperando un macho cabrío llamado Azazel. ¿A quién representa Azazel? En el día de expiación se escogían 2 machos cabríos. El primero se sacrificaba, que representa a Cristo. Pero el segundo macho cabrío no se sacrificaba, sino que era desterrado al desierto, donde no había habitantes. Azazel es un símbolo de Satanás. Yo pregunto, ¿quién es el originador del pecado? Satanás. ¿Quién es el perpetuador del pecado? Satanás. ¿Quién es últimamente culpable por el pecado? Satanás. Y todos esos pecados que salen del santuario son colocados sobre la cabeza de Azazel. Y algunos dicen, entonces usted está diciendo que Azazel es el Salvador. No, porque esos pecados ya habían sido perdonados por la sangre. El castigo final debía caer sobre el que originó el pecado, porque él es el culpable del origen del pecado. Y la Biblia nos dice que por 1000 años Satanás va a ser desterrado en un planeta desierto y sin habitantes. Ese es el cumplimiento de lo que dice Levítico 16 del día de expiación. ¿Y qué va a pasar con los que realmente fueron fieles a Dios, cuyos pecados fueron colocados sobre la cabeza de Azazel para sufrir el castigo final? Van a ser llevados ¿a dónde? Al cielo. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Y luego qué va a pasar después de los 1000 años? Después de los 1000 años van a descender con la nueva Jerusalén. Y la Biblia dice en Apocalipsis que todos los impíos de todas las épocas van a resucitar y van a rodear la ciudad. Y les voy a hacer una larga historia corta. Cuando ellos están organizados para atacar la ciudad, dice que el número de ellos es como la arena del mar, dice en Apocalipsis 20, el versículo 8 y 9. Dios en una visión panorámica por encima de la ciudad va a mostrar toda la historia de la raza humana, y va a mostrar cómo los que están fuera de la ciudad pudieron haberse beneficiado con lo que hizo Jesús, pero no se arrepintieron ni confesaron sus pecados ni confiaron en Jesús. Y van a ver toda la historia, cómo Satanás originó el pecado, cómo engañó a la raza humana a través de la historia.
Y cuando todos hayan visto eso, todos esos que seguían a Satanás, todos los que están afuera de la ciudad, van a entender finalmente quién originó el pecado. ¿Quién es el culpable del pecado? ¿Y cuán maravilloso es Dios? Y no van a morir atacando la ciudad. Van a atacar a Satanás. Pueden leerlo en Ezequiel 28 y los primeros 10 versículos. Dice, desenvainarán sus espadas ante la hermosura de tu resplandor. Y va a descender fuego del cielo y va a consumir a Satanás, sus ángeles, los impíos. Y luego Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, Jesús va a volver al campamento. Y eso se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 2 al 4. Fíjense que el santuario comienza en el campamento y termina en el campamento. Jesús vino la primera vez, desempeña su obra y al final viene para morar con nosotros para siempre. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La gran controversia ha terminado. Y por la eternidad el universo estará libre de pecado y de pecadores. ¿No creen ustedes que en algún rincón del universo van a estar todos los impíos retorciéndose en las llamas del infierno porque el pecado nunca habría sido resuelto? Los impíos son echados al fuego con Satanás y sus ángeles, son consumidos, y luego entonces Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Escuchen, Dios lo que más quiere Jesús es que nosotros estemos con Él. Lo que más quiere es que nosotros estemos con Él. Cuando Jesús estaba a punto de irse, según Juan el capítulo 13, tenía reunidos a los discípulos y le dijo a los discípulos, me voy. Eso lo sacudió y Pedro dice, ¿para dónde vas? Jesús dice, bueno, yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Y Pedro dice, yo no quiero ir después, quiero ir ahora. Y los discípulos estaban atribulados. El capítulo 13 termina. Y luego en el capítulo 14 Jesús sabe que están bien inquietos y por lo tanto dice, no se turbe vuestro corazón. No se turben por lo que yo dije que me voy. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, ¿qué dijo? Vendré otra vez. Y ahora escuchen, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la oración de Jesús en Juan el capítulo 17, Jesús dijo, Padre, yo quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Primera Tesalonicenses 4 dice que Jesús descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibirles en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y saben algo? La nueva Jerusalén va a tener otro nombre. Último texto.
Ezequiel 48:35. Si ustedes leen los versículos anteriores, dice, hay 3 puertas de la ciudad al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y 3 al sur, igual que lo que dice el libro de Apocalipsis. Y luego dice lo siguiente, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. ¿Sabe lo que significa Jehová Samá? Significa Jehová está allí. ¿Cómo se va a llamar la Nueva Jerusalén? Jehová está allí. No hay nada más que Cristo anhele que estar con nosotros. Cuando se fue dijo, los ángeles dijeron, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Qué lindo será estar con Él. Y poder agradecerle por todo este proceso que Él siguió para resolver el problema universal del pecado. Porque cuando termina el pecado, todos los seres celestiales dicen, entendemos muy bien, Satanás fue el malo aquí, sus ángeles. Dios es amoroso, Dios es correcto, Dios es justo, el carácter de Dios es verídico y el de Satanás es malo. Y entonces se resuelve no solamente el problema del pecado de este mundo, sino el pecado que se originó en el cielo también. ¿Entendieron lo que estudiamos esta noche? Entonces, yo pregunto, ¿la salvación es un evento o un proceso? Un proceso. ¿Qué es más importante? La vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la intercesión de Jesús, el juicio por parte de Jesús, el colocar los pecados sobre Azazel o habitar con nosotros para siempre. ¿Cuál de esos es más importante? Todos. Porque cada evento le agrega un paso en el proceso de la salvación. Mis queridos hermanos y amigos, ojalá que en ese día ninguno de nosotros falte. No es suficiente creer en Jesús en la cabeza. Tenemos que permitir que el carácter de Jesús se reproduzca en nuestra vida. Y eso se hace a través de la oración. Hay que aprender a orar profundamente, intensamente. A través del estudio de su palabra, comer su palabra, asimilar su palabra, porque nos transforma. Y luego contarle a los demás las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos una historia que contar. Y entonces si estamos haciendo eso y también impidiendo que en nuestra mente entre basura, a través de la televisión, a través del internet, a través de las publicaciones. Muchas veces cuando yo le voy a predicar a los jóvenes, pastor, ¿cómo podemos vencer el pecado? Y lo primero que yo les pregunto, ¿qué estás viendo y qué estás oyendo? Porque somos lo que comemos, física y espiritualmente. Si llenamos nuestra mente de basura, lo que sale es basura. Si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios y lo que es espiritual, seremos espirituales. Es una ley de la vida. Entonces tenemos que cambiar nuestro estilo de vivir. No es solamente, yo creo en Cristo. No. La evidencia de que creemos en Cristo es la vida que nosotros vivimos. Porque si nosotros decimos que somos de Cristo y vivimos como el diablo, la gente no nos va a creer. Es la vida transformada y cambiada que da testimonio al mundo que Jesús tiene poder. Y hoy en día es común que a veces los jóvenes dicen, bueno, pastor, yo para ir al cine a ver esa película, yo no le veo nada malo. Y yo le digo, entonces voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Y luego les digo, las películas de hoy en día están llenas de espiritismo, paganismo, adulterio, mentira, violencia. ¿Podrías tú invitar a Jesús a sentarte al lado tuyo en el cine para ver esa película? ¿Tú crees que Jesús se deleitaría ahí? Y ninguno jamás me ha dicho, así, Él se deleitaría en eso. Si queremos ser como Jesús, tenemos que contemplar a Jesús, hablar con Él y hablar a otros sobre Él. ¿Cuántos desean hacer eso? Levanta la mano, gloria a Dios. Voy a orar para que esto no solamente sea una decisión efímera,
sino que regresemos a nuestras casas y cumplamos con los requisitos necesarios para ser verdaderos cristianos. Oremos. Padre, gracias te damos por la claridad del plan de salvación elaborado desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque en nuestra condición deplorable y desesperada, Cristo llegó a ser nuestra esperanza. Gracias por mandar a Jesús. Te lo agradecemos infinitamente. Gracias porque tu gracia nos salva, nos transforma y anuncia al mundo que somos siervos y siervas de Jesús. Te ruego, Señor, por cada persona reunida aquí en esta noche, que podamos tener esa gloriosa experiencia de una relación íntima con Jesús, que el mundo pueda ver lo que es ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén.